Bueno, Luis, en este capítulo que, bueno, pues seguimos el mismo formato, ¿no? Responder de una forma rápida a consultas que hay en comentarios que nos traslada la gente que trabaja en Dolby Atmos a las redes sociales, y entre ellas, pues evidentemente cuando te construyes tu setup Dolby Atmos hay una opción que a veces la gente no sabe si es opcional, si es obligatorio, que es la sección de monitorado. Sí. Es decir, tú puedes a lo mejor usar la sección de monitorado que te ofrece el re-render o invertir en una máquina dedicada. Claro. ¿Qué posibilidades tenemos y cuál es tu consejo a la hora de decidir si inviertes o no inviertes? Bueno, yo creo que hay que ver qué es lo que quieres hacer en tu estudio, es lo primero. En la música pasa una cosa, que es lo siguiente, que es que quieres un volumen para mezclar un estilo, después quieres apretar el DIM para ver los planos, porque a lo mejor a volumen alto quieres ver los colores, la ecualización, y después, si vienen unos clientes, quieres subir volumen. Sí. y como la típica expresión sí, rizar pestañas. Efectivamente, y que les encante, ¿no? Y subir sí. volumen. Entonces, claro, eso es mucho más cómodo hacerlo con una máquina externa. Pero claro, una cosa que me preguntan muchísimo, oye, ¿cómo solucionamos el tema de la ruedita de volumen? ¿No? Entonces, yo creo que hay 3 opciones y a partir de ahí, pues que cada uno elija lo que mejor le conviene. Perfecto. El primero es el no monitorado, vale. que básicamente es el monitorado controlado por software. En este caso, el Dolby Atmos Renderer tiene una sección que pues tienes el volumen y subes y bajas como cualquier sistema. Lo único que el máximo, evidentemente, es el 0. Entonces, tú puedes a lo mejor siempre trabajar alrededor de, por ejemplo, en -6 y tener un margen de subida de +6. Después tienes tu menú, donde el Speed Calibration, pues evidentemente, pues ajustas, seleccionas y puedes ir dándole ganancias, subir, bajar, y la última versión del Dolby Atmos Renderer, pues puedes incluso ecualizar y hacer ajustes, etc. Esto suele ser habitual en salas que se dedican más a la parte de series de televisión, cine, etc. Sí, no tanto a música. Efectivamente, donde evidentemente la sala está preparadísima para hacer música, porque compartimos el mismo formato, pero realmente lo que ocurre es que no hay esa necesidad que hablábamos antes de los 3 casos de la música, ¿no? De bajo, medio y muy alto. Y no tienes que estar cambiando continuamente. Con lo que, bueno, es una solución que a lo mejor si tú realmente lo necesitas subir, bajar y rizar las pestañas, pues a lo mejor te interesa poner una máquina. Bueno, vamos al segundo apartado, secciones de monitorado analógicas. Vamos a suponer que tienes una tarjeta estándar en caso de un 714, serían 12 salidas, ¿no? 12 salidas analógicas que si van directamente al altavoz, para ti es un problema porque no quieres estar con el ratón y ajustando, etc. Aparte también sueles hacer mezclas estéreos, con lo que también necesitas tener estéreo y tu setup de control de monitorado de 714. Bien, si lo hacemos con secciones de monitorado analógicas, por ejemplo, imagínate que tienes un Antílope, una Focusrite, cualquier tarjeta que tenga 16 salidas y vas a aprovechar 12 para tu setup, pues hay una solución muy sencilla que es usar los sistemas que tiene de control de 5.1 de SPL. En este caso, pues tenemos este modelo de SPL, que es un modelo para 5.1, es decir, 6 canales de control de monitorado, con su ruedita, digamos una ruedita grande, perfecto para el mundo de la música. Si tú pones 2 modelos, prácticamente tendrías, bueno, no, tienes 12 canales. Entonces, con esos 12 canales puedes controlar. Evidentemente, si subes o bajas, tienes que hacerlo los 2 iguales y usar marcas. Tendrías que poner una pegatinita y usar marcas y bueno, en fin. Sí, una solución que normalmente además los controles analógicos suelen ser más económicos que los digitales, entonces sería pues la típica solución, ya está. Efectivamente. Sin más... Es decir, no voy a entrar en grandes... Exacto. Esa es una solución para lo típico. Tienes una tarjeta que tiene 16 salidas y quieres empezar a instalar tu pequeño setup de 714 y quieres empezar a hacer tus mezclas de Dolby Atmos. Perfecto. Eso sería una solución. Siguiente solución. Pues bueno, ya están todos los fabricantes de tarjetas, de conversores, como por ejemplo Apogee, ya están empezando a integrar. Es decir, que tú tienes tu conversor, por ejemplo, tu Symphony, con tus 16 salidas, y ahora están vendiendo un sistema de control remoto, que sería este. Aprovecho para decir que todo lo que estamos viendo, los equipos que estamos viendo, os dejamos aquí abajo en la descripción enlaces para que podáis consultarlos más en profundidad. Bueno, pues con el control este de Apogee, básicamente tenemos nuestra ruedita y podemos asignar una serie de canales de conversión
a este control y puedes controlar diferentes entradas. Puedes elegir una entrada que viene de tu Apple Music, Ajá. otro de tu DAW, o sea, Claro. del Dolby Atmos Renderer o del Logic. O sea, Sí. tienes como diferentes entradas. Sí, tienes como por un lado fuentes y por otro lado lo que serían los Altavoces, los monitorados. Incluso puedes tener varios setups de monitorados, puedes tener uno estéreo, otro 7 y uno 4, o sea que es una herramienta, la verdad, que muy útil. También Universal Audio está incorporando, creo que en la serie Apollo, está incorporando ya que la ruedita frontal de la... pues pueda controlar diferentes altavoces y el software, una vez que lo actualizan, el firmware, pues en fin, están trayendo. Aparte que también en la serie Apollo, desde siempre, puedes conectar otra tarjeta que haga de control de monitorador, que tengas ya tu rueda, con tu mute, con tu DIN, con todo. Y poco a poco todas las marcas están un poco integrando, porque al final es una cuestión de software. Es control remoto de software para controlar esos conversores que puedan subir y bajar. Vale. Entonces, de esta manera sale todo en analógico y te vas conectando a cada altavoz. Vamos a hablar de las secciones de monitorado, pero ya digitales. Vale. ¿Qué sería esto? Pues básicamente tenemos a la salida de nuestro Dolby Atmos Renderer, ruteamos por protocolo digital, que puede ser ASEBU, puede ser MADI, puede ser una red Dante. Esto entra en nuestra sección de monitorado digital. Aquí tenemos muchas soluciones muy avanzadas, evidentemente, como tiene mucho proceso, es decir, puedes ecualizar, pues tenemos soluciones como, por ejemplo, la que tú tienes aquí de Merging, que puedes entrar... El protocolo sería E67. Efectivamente. Entonces, sí, te permite perfectamente, siempre en digital, sin que haya ningún tipo de conversión ni nada de eso, gestionar tanto las fuentes como los monitores. Claro, y después también te permite procesarlo. Exacto. Puedes ecualizar los altavoces, claro, puedes hacer delays, puedes... Claro, otra solución es la MTRX, que hay que añadirle complementos como el DATMON, hay que añadir la licencia del SPQ para poder ecualizar y ajustar los diferentes altavoces. Y bueno, y una solución que a mí me encanta, yo soy súper fan, es la de Grace Design, el 908. Sí, está muy bien. Que tiene todo tipo de fuentes. Es más, es casi, yo le llamo sección de monitorado casi tarjeta, porque tienes ASEBU, puedes añadir placas MADI, Digilink y tiene un pequeño USB, un puerto USB con 24 canales. Con lo que es que puedes conectarte directamente al ordenador y se convierte en tu tarjeta de sonido. Sí, total. Y te da opción de salir en digital o incluso en analógico. O sea, lo tiene todo. Es como una especie de matriz con entradas de todo tipo, salidas de todo tipo y un control hasta por tu navegador de internet. Lo controlas por Ethernet, por una IP y puedes hacer todo tipo de configuraciones, ecualizaciones. Puedes incluso controlar dos sistemas de 714 a la vez. A ver, al final esto que estamos viendo, estas son las soluciones bestias, que la gente que lo esté viendo dirá, claro, esa es la mejor solución, ya, pero es que también a nivel precio no es lo mismo un control de monitoreo digital, como estamos hablando, que a lo mejor un control analógico o aprovechar las características de tu tarjeta o, evidentemente, pues utilizar, digamos, simplemente el re-render para hacer ese control de monitoreo. También hay que ver un poco la inversión que requiere cada uno. Efectivamente, y las necesidades y un poco, cada uno tiene que estudiar un poco su setup e ir viendo por dónde quiere. Pero básicamente, en resumen, eso serían las tres grandes familias de control de monitorado y pues nada, cada uno tendrá que estudiar su caso y ver qué es lo que le viene mejor.